Bueno, pues continuamos la clase y bueno, estamos llegando ya al final de las diapositivas de este primer tema. Como comentaba previamente, voy a, bueno, un poco a ilustrar, ¿no? lo que vimos al principio en las diapositivas. Si recordáis, pues todo va en torno a estos elementos del sistema de geomarketing, ¿no? Yo creo que bueno, pues ha quedado más o menos claro. Pese a todo, vamos un poquito como en círculos concéntricos. Vamos ahora pues a poner un ejemplo, a abundar un poquito más, a aproximarnos a lo que, cómo sería pues un estudio de mercado de geomarketing, ¿no? Que es la idea. O sea, si yo tuviera que hacer un estudio de mercado utilizando pues, geomarketing, ¿cómo debería de hacerlo? Esa es la cuestión. Como comentaba previamente, lo que vamos a hacer es, os pongo yo un ejemplo en las diapositivas, pero luego me parece muy interesante la conferencia que nos dio en mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, como digo, pues una persona de esta empresa, de Esrigio Sistemas, que quisiera que también escucharais vosotros y luego contaré un poco, vais a hacer una actividad con esa conferencia. Pero en principio podemos aproximarnos un poquito más viendo este ejemplo. Es un ejemplo que encontré en la web, es de la Universidad de Yonsei. Me pareció interesante porque lo vi bastante completo y muy cercano a lo que hemos estado viendo previamente, ¿no? Bueno, en primer lugar te cuentan un poco qué es lo que tenían que hacer o pretendieron hacer estos investigadores, ¿no? El problema era pues, que una compañía de servicio de taxis, de llamada de taxis, ¿no? Que estaba interesada en otorgar pues un nuevo servicio añadido al que ya tienen a los conductores, a los taxistas, ¿no? Lo que se llama el servicio Passenger Finder. Lo que se buscaba con esto era poder conocer de una manera más concreta y exacta, no solamente pues, a nivel diario, sino incluso dentro de cada día por horas, ¿no? Para cada una de las horas del día. Conocer cuáles son los puntos calientes y los fríos también de llamada de taxis y de descarga, carga y descarga, podríamos decir, ¿no? El pick-up y donde se toma a las personas, ¿no? Donde la gente toma el taxi habitualmente y a qué horas, como decía, cuáles son esas zonas calientes, zonas donde nadie va a pedir un taxi o muy poca gente, ¿no? Serían las zonas frías, y esto por horas, un poco así, ¿no? Entonces, bueno, esto supone un trabajo bastante fuerte, como vamos a ver, ¿no? Eh, claro, hay que tomar datos de trayectorias de los taxis. Puede ser relativamente fácil porque todos ellos tienen un GPS. Entonces, lo que se hizo fue retomar, o sea, recoger todos estos datos, ¿no? Diarios, ¿no? Y hasta, pues, como digo, por horas, ¿no? Y bueno, pues claro, esto, como os podéis imaginar, como dice aquí, the size is huge and noisy, es decir, es una base de datos tremenda. O sea, esto va a ser una cosa, incluso aunque se haga de manera limitada, decimos, pues vamos a hacerlo por un año, ¿no? Pero por un año son 360 días, 24 horas, en fin, una barbaridad, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, que si somos consultores, si nos han encargado de hacer este trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de métodos de data mining o de tipo estadístico, ¿no? Deberíamos aplicar, ¿no? Para conocer esas regiones, esas zonas de la ciudad de Seúl, ¿no? Donde los pasajeros pues, demandan más el taxi o donde tienden a abandonarlo o a dejarlo, ¿no? ¿Para qué? Pues para maximizar el número de taxis para que la oferta se encuentre con la demanda, obviamente, ¿no? Entonces son cosas que muchas veces pues, se conocen, o sea, porque la propia experiencia de la empresa, pues uno ya sabe más o menos por dónde, pero tener el dato exacto, tener la zona exacta, esto es lo que hace la estadística, o sea, te cuantifica los fenómenos, ¿no? Y te los hace exactos, que muchas veces obviamente solo faltaba, ¿no? Se va a corroborar los presupuestos previos que uno tenga, ¿no? Pero de lo que se trata es de ver pues, si hay sorpresas. Puede que haya sorpresas, ¿no? En zonas que uno pues, no pudiera imaginar hasta qué punto la intensidad de las demandas y tal era alta o baja o lo que sea. Entonces, ¿cómo se plantea pues bueno, diríamos el flujo del proyecto?
¿no? O sea, pues un poco como esto es una historia real, o sea, esto es algo que se hizo, ¿no? En Seúl. Bueno, pues fijaros que en realidad muy parecido a lo que yo he propuesto previamente. Hay toda una primera parte que es de datos, obviamente, o sea, hay que buscar los datos, en este caso los datos salen de los propios taxis, ¿no? Pero es una información tremenda que habrá que no solo recolectar, sino que habrá que tratar, ¿no? Y no solamente a nivel de lo que serían las trayectorias o los viajes en taxi, ¿no? Sino incluso de buscar información complementaria. Por ejemplo, en este caso, pues hubo que buscar información complementaria sobre la red viaria de carreteras, de calles, ¿no? En la ciudad de Seúl. Y eso es una información que es más o menos pública y que uno tiene que localizar y que tiene que tomar, probablemente habrá que pedir el mapa digital o crearlo, elaborarlo, es decir, si no existe, ¿no? Normalmente todos estos datos que son los trameros o callejeros ya están disponibles para todas las grandes ciudades, pero bueno, pudiera ser que en algún caso no fuera así, ¿no? Entonces habría que elaborarlo, habría que elaborar ese dato digital. Luego, una vez que ya tiene uno toda esa cantidad enorme de información, como digo, todos los datos que pues durante un X tiempo, creo que fue un año, ¿no? Fueron tomando de los taxis y que tienes ese mapa digital, ¿no? Pues habrá que ir a la labor de preprocesado, o sea, ni siquiera un procesado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, seguro que ahí, como digo yo, van a salir sapos y culebras, o sea, en esa cantidad tremenda de datos, sobre todo los datos de los taxis, nos podéis imaginar, pues que va a haber pues desde datos rarísimos, mal recogidos, pues datos que a lo mejor el taxi recoge a alguien en el Pacífico, ¿no? Y cosas así, que obviamente pues habrá que limpiar, ¿no? Y entonces habrá que filtrar, habrá que identificar esos outliers o datos atípicos, ¿no? E incluso implementar algún tipo de algoritmo de map matching, es decir, es lo que digo, ¿no? Si de repente te sale un, no sé, un dato extraño en mitad del océano, pues obviamente ahí no puede haber ido ningún taxi ni a dejar a nadie ni a recoger a nadie, con lo cual esos datos hay que sacarlos. Si yo tuviera una base de datos pequeña, ¿verdad? Pues lucharía por esos datos, intentaría, pues, no sé, ver a ver por dónde está el error, por qué no sé, se ha puesto allí en el Pacífico y tal, pues quizás porque la calle se llamaba Océano no sé qué y entonces, bueno, pues el sistema de geocodificación te lo colocó allá. Pero cuando uno trabaja con una base de datos tan gigantesca, a no ser que los outliers sean un horror, o sea, una cantidad enorme, que normalmente no lo es, ¿no? Uno puede eliminarlos directamente. Entonces, lo que hay que hacer es detectarlos, comprobar que son errores o que son datos que, bueno, que efectivamente no se pueden o que es muy difícil llegar a saber, ¿no? Esto de dónde proceden y lo que se hace es eliminarlos sin más, ¿no? Luego ya, pues una vez que tengo limpia esta información, sobre todo la información, como digo, de los pasajeros, subidas y bajadas, ¿no? De pasajeros en los taxis, ¿no? Pues tengo que tener en cuenta pues ciertas dimensiones. Por ejemplo, en este caso, pues ya no solamente el mapa, o sea, dónde está en la trayectoria de los taxis, ¿no? En las calles, sino incluso datos que tienen que ver con datos horarios, el día, la hora, y todo eso lo tengo que tener perfectamente sistematizado. Y ya solo cuando he llegado como a esta tercera fase, es cuando uno ya puede hacer análisis, ¿no? De zonas calientes y frías, que al final es nuestro objetivo casi que fundamental, ¿no? Detectar cuáles son esas zonas en donde la gente tiende en la ciudad a subirse, a bajarse, ¿no? Y finalmente, pues visualizar los resultados y presentarlos, como decía anteriormente, pues a través de algún tipo de software que ahora se hace así o bueno, pues incluso con grandes láminas, si fuera necesario hacerlo sobre papel, ¿no? Pues presentar esos resultados. Y en esto consistiría un estudio de geomarketing, ¿no? Es un estudio pues un tanto peculiar, o sea, a lo mejor no hay un estudio en profundidad de la demanda y tal, pero sin duda muy necesario para este negocio, ¿no? Vamos a la parte de los datos. Vamos a ver, la parte de los datos, pues aquí estos investigadores nos estaban recomendando pues cierto software, como veis que está aquí en rojo, ¿no? Que es un software que es software libre. O sea, esto quiere decir que, bueno, son gente pues pues en las universidades ya sabéis que no siempre tenemos mucho dinero, mucha plata, ¿no? Como decís por ahí. Y la verdad es que muchas veces esto de que exista un software libre que sea más o menos fiable y demás, puede ser
ser vital, fundamental. Por ejemplo, utilizar para, pues por ejemplo, implementar algoritmos de filtro, de filtrado o de encaje, de matching con los mapas digitales, ¿no? Pues usar Hadoop, por ejemplo, es un software bastante interesante, o incluso el PostgreSQL, ¿no? El PostgreSQL, ¿sabes? El lenguaje SQL es el lenguaje de bases de datos relacionales, como sobre el cual funciona Access, ¿no? O algo muy parecido, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues va a ser fundamental el utilizar estos software, ¿no? Y muchas veces no va a ser cosa nuestra, o sea, requiere un nivel ya de especialización. Estamos hablando de unas bases de datos gigantescas, ¿no? Que probablemente tengamos que pues buscar la colaboración o subcontratar, ¿no? Pues a ingenieros de datos que sean capaces de hacer esto de una manera adecuada, ¿no? Filtrar los datos, colocarlos en la nube, organizar las grandes bases de datos, prepararlas para lo que va a ser luego nuestro trabajo. Nuestro trabajo, al menos el mío, ya empieza fundamentalmente aquí, en la parte de la analítica, ¿no? O la visualización, si queréis, ¿no? Ya la propia visualización pues es también parte nuestra, ¿no? Y la analítica, para analizar los datos podemos usar R o programas que o bien funcionan sobre R o son independientes, que como os comentaba es el caso de Geoda. Geoda ahora mismo funciona también sobre R, pero lo vamos a ver en su plataforma independiente porque también funciona muy, muy bien y es más sencilla para introducirse así totalmente de nuevas en este campo del geomarketing. Y entonces, pues, bueno, pues es fundamental para luego, pues, bueno, pues crear esos gráficos que decíamos antes, ver la relación entre los gráficos y las tablas, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que es la visualización, o sea, poner sobre mapa toda esa información, esos gráficos, combinarlos con distintas vistas de mapa y con la creación de estadísticos de tipo espacial, ¿no? Que me puedan identificar zonas calientes y frías que sean estadísticamente significativas, ¿vale? Que a través de algún test yo pueda decir que esos datos destacan sobre el resto de una manera pues más allá de lo que sería la masa en una distribución normal, lo clásico de los test. Ya hablaremos de ello en su momento, pero es lo que significa que algo sea estadísticamente significativo. Dados los datos que tenemos, en este caso pues serían los datos de gente que sube y baja en los taxis, ¿no? En Seúl a una determinada hora, pues en fin, cuáles son aquellas zonas en donde el número de subidas o el número de bajadas destaca tanto que si yo aplico un test, pues me va a rechazar la hipótesis nula y es que no destaque nada, ¿no? Y la alternativa sea que destaque mucho. Entonces, todas aquellas zonas en donde el test de estadísticamente significativo, esas van a ser las zonas que decimos calientes o frías, que son aquellas sobre las que nos debemos concentrar, porque son las que estadísticamente resultan significativas o especiales, por así decirlo. Ya la parte concreta de los datos, vamos a ver, ¿por qué necesitaríamos probablemente, si trabajamos con bases de datos tan enormes, pues de expertos en bases de datos? Probablemente no lo podremos hacer nosotros, salvo que nos especialicemos muchísimo. Bueno, primero porque es que estamos hablando de unos volúmenes que pueden ser gigantescos, ya pues esto ya es Big Data realmente. O sea, fijaros que solamente con datos para un mes hablamos de más de 10 gigas, ¿no? Y que la media de lo que sean los ficheros que contienen los datos, ¿no? La media del tamaño de unos datos diarios de trayectorias de taxis son 420 megas, ¿vale? Si hemos tomado un periodo de un año de datos, desde el año, por ejemplo, noviembre del 16, ¿no? A noviembre del 17, que es como se hizo este ejercicio, empezar a multiplicar. Si estamos hablando de 10 gigas por mes, ¿no? O sea, la cantidad de información es gigantesca, ¿no? Pensar que, bueno, imaginar que en este caso no se trataba de una flota de taxis importante, o sea, 6.500 vehículos, ¿no? Y bueno, pues incluso llegaron a tomar los datos ni siquiera por horas, o sea, la información fue tan rica, tan precisa, que los datos eran por minutos. Es decir, cuando hablamos de One Record, estamos hablando, pues si tenéis en vuestra cabeza una tabla de Excel, ¿no? Cada uno de los records sería una fila, es decir, la información que se da por filas de ese Excel brutalmente grande, ¿no? Pues es que cada uno de los datos es por minuto, ni siquiera por hora. O sea, la información que obtuvo esta empresa fue riquísima, ¿no?
Pero claro, cuanto más rica sea la información, más tremenda será la base de datos y mucho más complicada de procesar. Luego, algo que también es muy importante, para todo esto hace falta mucha paciencia. O sea, aquellos que nos gusta analizar los datos, vemos esta parte como algo terrorífico. Sin embargo, es muy necesario. Es luego organizar esa base de datos. O sea, por ejemplo, es muy importante crear, por ejemplo, pues campos de índice, ¿no? Pues yo puedo tener los nombres de las calles, pero los nombres de las calles pueden variar según la persona o el sistema que los extraiga, ¿no? O el servidor de mapas que tenga el GPS del taxi. Entonces, esto puede ser un horror. Entonces, hay que identificar exactamente el nombre de la calle, tal como oficialmente figura en el callejero de la ciudad, en este caso de Seúl, y asignarle un código especial de la calle, ¿no? Entonces, estos IDs, ¿no? Que son los indexados, son los códigos, ¿no? Y pues claro, pues lo mismo, por ejemplo, para lo que es el campo diríamos, temporal. El campo temporal, si hablamos de minutos, mirar incluso, o sea, es año, mes, día, hora, minutos y no sé si hasta segundos. O sea, es algo tremendo la precisión, pero luego también, aquí por ejemplo pone un ejemplo, ¿no? Todo esto que estáis viendo aquí, esto lo tiene que hacer un técnico de datos previamente. ¿Vale? Se lo tiene que mostrar, pues no sé, a la dirección o a la persona que luego vaya a hacer el análisis, que puede ser tú mismo o tú misma, como me pasa a mí. O sea, yo tengo que tener esto que son pues una especie de metadatos en donde yo veo, pues con un ejemplo, por ejemplo, eso sería 2016, mes 2, etcétera, etcétera, ¿no? O luego el ejemplo pues de cómo sería number of plates, sería la matrícula, ¿no? Tiene incluso la matrícula del taxi perfectamente identificado. En fin, las coordenadas UTM, que son muy importantes, ¿no? Porque claro, me van a decir por tramos de calle, esto se hace como por segmentos, son mapas en donde en vez de tener puntos, ¿no? Para identificar, por ejemplo, las empresas, como veíamos en el caso del directorio de empresas, o en vez de tener áreas o polígonos, como por ejemplo los datos por regiones, que también puse otro ejemplo previamente, ¿no? Aquí los datos espaciales son segmentos, porque claro, estamos hablando de calles, entonces es como del tramo de la calle tal al cual, ¿no? Y entonces esos son líneas o segmentos. Luego veremos que no todos los mapas o no todos los softwares son capaces de abrir todo tipo de datos geográficos, ¿verdad? O sea, porque algunos como estos, que son líneas, ¿no? Son pues más peculiares, ¿no? Y requieren de un tratamiento especial que los que son puntos y los que son polígonos, ¿no? En fin, todo esto, pues, estáis viendo ya pues, que requiere como de una organización. Yo no me puedo meter aquí a pedir datos y a hacer cosas y a ver diagramas de caja si todo esto no está previamente pensado y preparado, y además hay que pensarlo antes de empezar a hacer nada. O sea, hay que pensar si esto es lo que a mí me interesa. Y si yo a cada conductor le voy a dar un indexado y a la compañía también, si fueran distintas compañías, y si quiero no solamente tener las coordenadas UTM, sino la latitud y la longitud, porque a lo mejor puede haber información redundante o no. Todo esto implica que uno tiene que tener claro desde el principio, como pasa con cualquier proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y una vez que tiene claro qué es lo que quiere hacer, pues entonces va organizando las bases de datos, porque luego si no, imaginaros lo que es volver para atrás. En fin, siempre como pulgarcito hay que dejar las miguitas de pan para ser capaz de volver hacia atrás, ¿no? Y es pues un trabajo pues que requiere, ¿verdad?, que en todo momento uno pueda volver atrás, porque muchas veces es inevitable cuando hay errores. Pero en fin, cuantas menos veces vayamos hacia atrás, y cuanto más hacia adelante avancemos en el trabajo y en el proyecto, pues muchísimo mejor. Entonces, si no hay una organización fuerte y, como digo, una organización muy profesional, luego, ¿dónde se meten todos estos datos? Hablamos de una burrada de datos. Esto en un PC normal no puede ser. ¿Comprendéis? Esto pues habrá que, como digo, pues almacenar los grandes servidores en la nube o habrá que ver cómo, dependiendo de la cabida y en fin, de los servicios que contratemos, incluso a nivel profesional, servicios pues de almacenamiento de información. Luego ya, bueno, imaginad que tenemos ya los datos, los taxis están mandando la información o la han enviado ya durante un año, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener ya un preprocesado. El Hadoop nos va a ayudar un poco pues para filtrar esos datos raros que pueden ser en dos sentidos, ¿vale? Pueden ser datos raros pues porque, no sé, de repente pues aparezca que hay un sitio en un minuto, aparezca que en una determinada calle hay 20 taxis, claro, pues, no es normal, ¿no?, que en un tramo no muy largo de la calle haya 20
de taxis. Entonces, bueno, habrá que analizar esos casos muy, muy exagerados, ¿no? Y luego también hay que analizar casos en donde los atípicos sean, como el caso que decía yo del mar, ¿no? Pues esto no sé si es Nueva York, pues imagínate que me salen, no, esto era Seúl, efectivamente, esto era Seúl, pues es parecido en algunas zonas, no sé, te salen que hay taxis, ¿no?, que recogieron a gente en el mar, o sea, bueno, es absurdo. Evidentemente, como decía, todos estos casos, ¿no?, pues son casos que hay que identificar. Para identificarlos, pues yo probablemente voy a necesitar, bueno, pues por ejemplo, esto sería una capa sobre pues lo que sería un mapa, un servidor de mapas, ¿no?, en una ciudad, en Seúl, ¿no?, que esto puede ser un servidor de mapas como OpenStreetMaps, que ya lo veremos, ¿no?, lo que significa que uno pues pueda acceder a ellos más o menos gratuitamente, pero yo probablemente voy a necesitar poner encima, como se ha hecho aquí, superponer, ¿no?, pues si esto es una gran ciudad, pues a lo mejor son los distritos de la ciudad o los barrios, comunas, no sé cómo queramos llamarlo, ¿no?, dependiendo de cada país y de la organización territorial que se tenga en dicho país, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mapas digitales, pues es lo que decía antes, pues o se compran o hoy día yo creo que están claramente disponibles o muy, muy fácilmente disponibles en servidores o incluso en institutos de estadística oficiales, ¿no? Claro, ya sobre los mapas oficiales o sobre la capa, pues que diríamos, pues procedente de estos servidores generales, ¿no?, del mapa, yo ya pongo esto que veis aquí en verde. Esto que veis aquí en verde es sencillamente en una zona de la ciudad, ¿no?, los servicios de los taxis, es decir, son los tramos de las calles que recorren los taxis y por tanto, pues hay puntos que te estarán indicando donde la persona se baja, donde la persona llama al taxi, donde la persona deja el taxi, ¿no? Y bueno, pues es una manera de empezar a observar cosas, ¿no? Una observación un poco peculiar porque en vez de ver datos de puntos, ¿no?, y los puntos más gordos pues serían aquellos que son más grandes en un concepto de algo, ¿no? Imagínate, yo tengo empresas, pues lo más gordos son las empresas que más facturan, ¿vale? Y los más pequeñitos son las que menos facturan. Bueno, ese tipo de visualización estamos más acostumbrados, las de las redes, la de los trayectos, las líneas, resultan un poco más peculiares, pero igualmente luego se pueden transformar, porque yo puedo hallar medias, puedo hallar una media y decir, bueno, en fin, la red es un poco extraña, pero si yo, por ejemplo, pongo encima de la red del mapa pues de las comunas o de los barrios o de los distritos, yo puedo hallar datos medios por comunas o por barrios, y entonces esto ya me sitúa al menos de una manera más general, ¿verdad? Porque a veces cuando trabajas con una base de datos tan monstruosamente grande, uno no sabe por dónde empezar a visualizar. Entonces puedes visualizar desde lo más general y lo más externo a lo más particular. Luego ya te acercas a lo mejor a lo que sería un tramo de calle. Es que me interesa muchísimo esta calle o me interesa muchísimo esta avenida porque, no sé, es fundamental pues para, ¿no?, pues cualquier estudio, para, no sé, porque es la principal donde hay más, pues no sé, tráfico de personas y donde la gente pues a lo mejor pues las carreras que hacen los taxistas son más largas, ¿no?, porque se van más lejos. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Lo cierto es que, fijaros, el método o la parte de preprocesado es una parte bastante, bastante importante que requiere de map matching, que sería también es un software especial y que permite pues al final depurar, como digo, a través del método de filtrado, de eliminar valores pues absurdos, extraños o incluso ausentes, poder estimar valores ausentes pues que son absolutamente necesarios, ¿no? En fin, realizar toda esa labor de tratamiento de los datos sin más, ¿no? Esto al final lo que te va a dar es más precisión y más poder analítico, por eso se hace. O sea, mucha gente tiene una enorme pereza en hacer estas cosas, porque claro, esto es muy duro, esto te puede llevar meses, ¿no? Y al final, bueno, yo lo sé por mis alumnos, a poquito que yo les ponga pues a trabajar con datos y a depurarse, se cansan, lo dejan. Hace falta mucha persistencia, cierta capacidad de sufrimiento también, porque, en fin, son muchos datos y muchos datos, por mucho que te ayude la técnica y te ayuden los métodos, ¿no? Al final, este es un trabajo bastante duro, pero merece la pena porque cuando uno ha terminado de hacerlo, como comento, ¿no? Ganas en esa curacidad, en esa precisión, ¿no?, y en ese poder analítico que no tendrías si dejaras ahí pues mucho ruido al final y muchos datos extraños y que podrías obtener resultados pues absurdos o no del todo correctos. Y el objetivo final era visualizarlo, utilizar algún estadístico de tipo espacial que
que identifique aquellas zonas que son zonas calientes y frías, y como comentaba, pues incluso aunque yo, pues no sé, me centre ya en un día y hasta como estáis viendo, es un tramo horario, ¿no? Por ejemplo, es un tramo horario pues muy claro, ¿no? De 6 a 9 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Que debe ser en Seúl pues la zona, el tramo horario en el que la gente pues va a trabajar o va a estudiar, ¿no? Bueno, yo creo que eso en todas las ciudades sucede más o menos, ¿no? Claro, los datos estos que teníamos aquí, que eran líneas, eran la verdad no muy amigables a la hora de tratarlos, pero como hemos descargado un mapa que comentaba que era pues de comunas o barrios o como queramos llamarlo, distritos o secciones censales, los famosos census tracts que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo puedo hallar medias de esos tramos a través de el GIS te lo permite. Y dirás, pero ¿cómo voy a hallar una media de unas líneas? ¿No? Y esa media de las líneas se la voy a imputar a los polígonos. Bueno, si lo haces a mano te puedes morir, evidentemente. Hay métodos automáticos que te permiten hacer esto, ¿no? Una vez que ya he depurado todo, entonces esto es relativamente fácil y lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer cosas parecidas. Y entonces luego estos puntos o estas zonas rojas o estas zonas azules, ¿por qué se han identificado estas y no se han identificado otras? Bueno, es que estas son lo que llamamos las zonas estadísticamente significativas, como calientes y como frías, ¿no? Diríamos, la zona caliente sería la zona de recogida en la ciudad, pues las zonas de recogida y sobre todo estas zonas más en rojo oscuro son las zonas más hot spot, por así decirlo, como veis en la leyenda, ¿no? Y con los tantos por ciento, ¿verdad? De confianza. Por ejemplo, para un 99%, pues más fuerte, más roja. Para un 95%, un poquito más clara, etcétera, ¿vale? Y en este mapa, pues curiosamente, no hay zonas frías, digamos, zonas en donde nadie se suba a un taxi. ¿Vale? O sea, en toda la ciudad la gente se está subiendo a taxis, porque es que hay zonas donde se suben muchísimo, ¿no? Y destacan tanto, pues que son estadísticamente significativas en el test y entonces pues representamos con colores, ¿no? Pero luego las zonas de drop-off ya es otra cosa. O sea, las zonas de bajada, que las tenemos pues fundamentalmente en este tramo horario, ¿verdad? Pero igualmente, o sea, estamos en el tramo de la mañana, ¿verdad? Pero ahora las tenemos, a ver, sería para el Thursday, eso es. Pero a diferencia de estas que son pick-up, son zonas de drop-off. Pues sí que hay zonas de bajada, o sea, hay zonas de bajada calientes, que sería esta zona que, bueno, pues de bajada quiere decir es donde la gente va a estudiar o va a trabajar, que se baja de los taxis, claro. Y luego hay zonas donde no se baja nadie. O sea, no hay zonas frías en las subidas porque prácticamente todo el mundo se sube, pero sin embargo, hasta ahora sí que hay zonas donde apenas nadie se baja, porque deben de ser las zonas residenciales, que serán donde se bajarán luego por la tarde, cuando regresen a sus casas, ¿no? Que esto sería el dibujo pues de la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente tenemos pues que el tramo horario es el contrario, bueno, el que se da al final del día, entre las 9 y las 24, las 12 de la noche, ¿no? Parece que en Seúl trabajan un montón de horas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la gente va a casa a descansar a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, esta sería supuestamente, no lo sé, yo me llama la atención porque en España no es ni mucho menos tan tarde, pero bueno, entonces, ¿dónde estarían? Pues mirad, aquí que por ejemplo os decía que esta era la zona fría, porque nadie se baja aquí en un taxi por la mañana, porque la gente, o sea, normalmente se están bajando por estas zonas, ¿no? Pues ahora, sin embargo, es la zona caliente, donde de bajadas, ¿no? Pero de drop-offs, ¿no? Pero en la hora de la tarde-noche. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son las zonas donde vive la gente, barrios residenciales o ciudades dormitorios o varios dormitorios, como queramos llamarlo. Entonces, claro, esto es muy bonito. Llegar aquí implica todo lo anterior, ¿no? Pero cuando uno llega aquí, esta es una parte, pues a mí me gusta mucho, realmente, porque claro, yo, hombre, es lógico que me guste también, yo soy profesora de estadística, de econometría, es lo que conozco, ¿no? Normalmente a uno le gusta aquello que domina más o que conoce más, ¿no? Pero claro, como comentaba antes, si yo coro me refiero, no estos de Seúl, ¿no? Sino yo tuviera que hacer un trabajo así de monstruoso, yo no podría hacerlo sola, obviamente, ¿vale? Como muchas de estas cosas a nivel de empresa, yo tendría que coordinarme con un programador, con un analista de datos, con un experto que me ayudara con toda la fase previa.
ese experto probablemente ya cuando lleguemos aquí a la parte de las estadísticas ya no, a lo mejor no va a entender tanto, ¿no? Pero lo bonito de esto es, y lo difícil muchas veces, es entenderse, o sea, porque estos ingenieros hablan una lengua distinta, o sea, es curioso, ¿no? Porque luego, por otro lado, los que han estudiado ingeniería en general son una gente pues, que tiene un sentido de empresa, de comprar y vender, pero es verdad que en muchas cuestiones, incluso el lenguaje, las palabras, ¿no? Cómo le llamamos a los test y demás, no coincide con aquellos que hemos estudiado pues, ciencias sociales, ¿no? Entonces es un reto en las empresas, en las grandes empresas, ¿no? Trabajar pues, a estos niveles de Big Data y trabajar juntos, porque como digo, es muy difícil que haya alguien que lo domine todo, ¿no? Ahora sí, yo tengo que hacer un pequeño estudio de mercado, tampoco hace falta una cosa brutal, ¿no? Podría recorrer todas las fases por mí misma con ayuda de un software o como mucho de dos, sin duda. Sin duda, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Esto es un ejemplo, pues como más profesional, y bueno, pues sería como el gran objetivo al que habría que llegar, ¿no? Pero en fin, no todo el mundo puede, yo he de reconocer que nunca he trabajado a este nivel de estas bases de datos tan brutalmente grandes, ¿no? O sea, una vez estuve a punto con unas bases de datos de farmacias y de ventas de medicamentos, pero finalmente no salía el proyecto, porque la verdad es complejo, ¿no? Y bueno, son proyectos que requieren además, como estáis viendo, también de una financiación. Evidentemente todo esto, la parte está de los servidores, de dónde almacenan los datos, todo esto es muy caro, ¿no? A lo mejor luego pues el software estadístico ya no lo es tanto, pero igualmente son muchas horas de trabajo hasta, bueno, porque no os muestro el informe, luego después de visualizar los resultados pues ya viene la presentación, el informe y bueno, un informe que probablemente no se puede hacer con papel, pues porque se trata de, pues no sé, de tomar a lo mejor una semana media o al mes o algo así, ¿no? Y entonces mostrar por horas, ni siquiera por minutos y segundos, porque puede ser tremendo, ¿no? Puede ser un poco estas figuras, ¿no? Estos dibujos, ver qué figuras pues se mantienen en el tiempo o cómo segmentar por días de la semana, claro, podéis imaginarnos lo mismo un fin de semana que un día laborable donde la gente va a trabajar, ¿no? En fin, que yo os dejo ahora con este ejercicio, bueno, con este caso de geomarketing más orientado a la parte analítica, ¿no? Hecho con ArcGIS Online y que lo vais a encontrar en el vídeo de Esri Geosistemas de Science of Where. Como digo, se trata de un vídeo que grabamos pues, en una clase online pues a una analista de datos de Esri Geosistemas, ¿no? Y que impartió en un curso que yo impartió esta conferencia en un curso que yo imparto a alumnos de un MBA, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante. Pienso que a vosotros os va a gustar también escucharla a ella. Es una persona pues, que habla muy bien. Pone un ejemplo para la ciudad de Madrid, pero bueno, yo creo que se comprende, si conocéis la ciudad, pues mucho mejor. Y bueno, yo lo que os voy a pedir es que a medida que la escuchéis, ¿no? El vídeo dura unos 17 minutos, pero os voy a dejar como media hora por si queréis pararlo y porque yo quiero que toméis nota y porque lo que os voy a pedir es, por favor, a modo de ejercicio, ¿no? Que esto dice aquí de realizar el ejercicio sobre el vídeo, el ejercicio está en Moodle, ¿no? Y aquí en Moodle os digo qué es lo que quiero que hagáis, pero bueno, ya os lo estoy comentando, ¿no? Lo que quiero que hagáis aquí es un resumen del vídeo, aquí en el tema 1, ¿no? Y lo subís a través de esta tarea, ¿no? Resumen del vídeo de Esri. Entonces, bueno, pues lo que os pido es cada alumno tendrá que realizar un resumen de una página como mínimo, bueno, una o dos, porque decirte, que tampoco sean 3 líneas, ¿vale? Me gustaría que me contarais más en detalle, pues, no sé, la conferencia. Creo que es la mejor manera, ¿no? Pues de ir interiorizando estos conceptos, incluso al tener que escribirlo, de que vayáis familiarizándoos con un lenguaje, con una manera de llamar a las cosas, ¿vale? Y bueno, pues el fichero de resumen se subiría pues a través de esta tarea, ¿vale? Que ahora mismo no está activa, pero que cuando lo terminéis sí que lo estará. Y bueno, pues en principio este es el contenido del tema primero, que es un tema más corto, totalmente introductorio, que espero que os haya resultado interesante. Y luego ya a partir de la próxima semana, bueno, os daré las instrucciones pertinentes a través, estar pendientes del correo electrónico, a través de los avisos de Moodle.
y bueno, pues porque tenéis que descargaros el software Geoda, os diré dónde se encuentra y tenéis que descargarlo en vuestras máquinas porque a lo largo, o sea, durante la clase os voy a pedir que realicéis algún ejercicio ya con este software y por tanto es importante que lo tengáis descargado. Pero como digo, os mandaré un correo electrónico en los próximos días para deciros dónde se encuentra el software y si necesitáis alguna cosa más. Y bueno, pues esto es todo. Os dejo ahora con esta analista de software y como digo, pues bueno, espero que os haya gustado, ¿no? Y os haya resultado pues bueno, pues interesante y útil este primer tema. Es un primer tema, pues eso, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ya me despido de vosotros. Hasta el próximo día.